Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Es un honor, ¿verdad?, poder estar una vez más, un sábado más a la 1 de la tarde, aquí con ustedes en Vida 97.1. Quiero recordarles que nuestra línea de oración para que puedas llamar es el 386-259-9017. Ahí puedes llamar para oración, puedes llamar para dar testimonio, si quieres saludarnos, queremos escucharte, queremos saber de ti. Está en las líneas nuestro amado hermano, ¿verdad? Y compañero aquí, el hermano Abraham, él está deseoso de hablar con ustedes, aleluya. Poderoso es Dios. Quiero darles un saludo nuevamente. Mi nombre es Brenda Ramos. También les doy saludo en nombre de mis pastores, Anthony y Jacqueline Cruz. Pertenecemos a la iglesia Shekinah Glory Ministries. Nuestra iglesia también les saluda. Yo les quiero dar un saludo a mi iglesia amada, ¿verdad? Mis hermanos que nos escuchan todos los sábados. Estamos localizados en la 1839 de la Oldham Drive, en Deltona, Florida. Si estás cerca, no tienes iglesia y quieres congregarte, estamos allí para ti, queremos recibirte, queremos saludarte, queremos compartir contigo, eres bien recibido. Como ya fue anunciado, es nuestro ministerio radial, ¿verdad? Voz de Mando. Y gracias nuevamente por escucharnos, por darnos de su tiempo, por abrirnos, ¿verdad?, los oídos para que puedan recibir mensaje de Dios. El tema de hoy es por qué es importante congregarnos y obviamente qué es lo que dice la Biblia al respecto. Yo quiero comenzar como siempre con una oración. Aleluya. Señor, yo te doy gracias por todas aquellas personas que nos están escuchando. Gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias porque nos diste vida. Gracias porque tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque nos amas con amor eterno. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por aquellos oyentes. Te pido que tú los bendigas, Señor. Te pido que tú seas, Señor, abriendo sus corazones para que reciban, Señor, tu palabra, para que reciban esta semilla, Señor, porque es importante, Señor, que esa semilla pueda caer en terreno fértil, Padre. Prepara los corazones, Señor, que lo que aquí se agrade sea de tu agrado, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a los ministros que pasan por este lugar. Señor, dale de nuevo de tu palabra y unción para que tu mensaje sea esparcido a toda criatura, Padre, y todas puedan conocer cuán bueno y cuán maravilloso eres tú, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén, aleluya. Nuevamente el tema es porque es importante congregarnos. Creo que es un tema que es importante hablar hoy en día, ¿verdad? Y antes de comenzar, yo quiero leer con la palabra, obviamente, porque esto no es un tema que lo voy a tocar con referencia a lo que yo pienso de esto, sino que lo quiero fundamentar en la palabra de Dios, porque a fin de cuentas, lo importante aquí es qué es lo que Dios dice sobre cada tema que nosotros podamos hablar. Y yo voy a estar leyendo en Hebreos 10. Y voy a leer desde el versículo 23 hasta el 25. Nuevamente, Hebreos 10, voy a leer del 23 al 25. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya. Este libro de Hebreos no se sabe exactamente quién es el autor, pero sí se sabe por el contenido que está dirigido a un grupo de cristianos judíos que estaban por un tiempo de persecución.
Y sabemos que es un grupo de cristianos judíos por el contenido del libro, porque habla de temas que un gentil no entendería. Solamente un judío puede entender los conceptos y los términos que el autor está explicando en este libro. Y una de las cosas importantes para entrar a nuestro tema es entender que ellos estaban en un tiempo de persecución aún de sus propios, de su propio pueblo, porque al convertirse al cristianismo salían del judaísmo. Eso quiere decir que ya no era la ley el punto de referencia para ellos, o sea, la ley de Moisés y todas las leyes que encontramos en el Pentateuco, sino que ahora es el nuevo pacto en Cristo Jesús, la libertad con la que Cristo Jesús nos hizo. Y aquí lo importante es que lo que se está llevando es que la salvación o la entrada al reino de los cielos no es a través de seguir todas las reglas y todas las leyes, en una forma legalista, sino que es solamente a través de la fe, a través de la sangre de Jesucristo. El autor les está escribiendo para animarlos y exhortarlos a que sigan, ¿verdad?, peleando la buena batalla y que no se desanimen y que no pierdan la fe. Por eso es que el capítulo 11 después habla de ese famoso capítulo de la fe, donde hablan de todas estas personas que por fe siguieron lo que el Señor, el Dios, les había prometido, aunque muchos de ellos no vieron la promesa per se cumplida, como por ejemplo, Abraham no vio la promesa cumplida en cuanto a lo que es las naciones. Sin embargo, nosotros hoy vemos un pueblo de Israel que está vivo y está de pie. Estamos viendo una promesa hecha a Abraham que está cumplida, aunque él no está viendo lo que nosotros lo vemos. Y de ahí es que habla, ¿verdad?, ese capítulo de la fe. Pero antes de eso está exhortándolo a que no dejen de creer en que es a través de Jesucristo que hay salvación para nuestras almas, que es a través de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, donde nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí en ese contexto es que Él está hablando de que no dejemos de congregarnos. O sea, ahí no lo está haciendo como una sugerencia, sino que es un mandato. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es una sugerencia y lo que es un mandato. Cuando yo te sugiero algo o te doy un consejo, tú no necesariamente tienes que hacer lo que yo te digo. Yo te estoy diciendo una posible acto que tú puedes hacer, que tú lo haces si quieres y si no, no, dependiendo de lo que tú consideres correcto para ti. Pero en un mandato no hay un lugar para una elección. Simple y sencillamente yo te estoy diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer y tú no puedes desviarte de lo que yo te estoy diciendo. Si tú estás en tu trabajo y tú tienes unas instrucciones para hacer un trabajo, un procedimiento, tiene que ser de esa manera, no hay opción para que tú lo hagas de otra manera. Eso está establecido como es. Y en la palabra hay muchas cosas que son mandatos. Amarse es un mandato, perdonar es un mandato y congregarnos es un mandato. No es opcional. Y la razón por la cual no es opcional es porque el creador de todas las cosas, inclusive de ti y de mí, es Dios. Y es el creador el que crea, el que escribe el manual, el que sabe cómo funcionan las cosas y cómo van a funcionar perfectamente, pues Él te dice que es exactamente lo que tienes que hacer para que ese funcionamiento sea perfecto. Y una de las cosas es congregarnos. Congregarnos es muy importante, aunque muchos lo tienen como no importante. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay muchas personas que quieren vivir el evangelio a su manera. Muchas personas dicen, yo soy cristiano a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. El problema es que nosotros no creemos en Dios a nuestra manera. Nosotros no hacemos iglesia a nuestra manera. Nosotros hacemos iglesia, creemos en Dios y somos salvos a la manera que Dios especificó. En uno de los libros, creo que es en el libro de Juan, que dice, ustedes son mis discípulos y van a saber que pertenecen a mí si ustedes se aman entre ustedes. Eso es la manera de Dios. Dios te dice cómo es que cada cosa va a funcionar.
Entonces, aquí te está diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es importante ver todas las cosas dentro de los contextos, ¿verdad? Todo lo que está en la palabra, tenemos que verlo dentro de su contexto, porque eso va a añadir también a ver las cosas como Dios las quiso que se entendieran. Si yo le escribo una carta a alguien, yo le escribo algo a alguien, yo tengo una intención con escribir eso. Y yo espero que la persona que lo recibe, de acuerdo a su conocimiento que tiene de mi persona, entienda lo que yo le estoy queriendo decir en esa carta. Y si yo le escribo algo a alguien que no entiende lo que yo estoy queriendo decir, lo mínimo que yo espero es que trate de indagar y buscar información sobre mi persona para que entienda un poquito qué fue lo que yo quise decir con X o Y oración o lo que haya sido que yo dije en la carta. Es lo mismo con Dios. Dios nos dejó su libro, sus instrucciones, su mapa. Y Dios espera que tú busques de Él, tú te relaciones con Él para entender el propósito que Él tuvo para dejar estas palabras. ¿Cuál era su intención? Entonces, si esta iglesia estaba en persecución, la intención, ¿verdad?, del autor era decirle, mire, aislados no podemos sobrevivir. Como llaneros solitarios no podemos perseverar, y mucho menos si están siendo perseguidos. Porque déjeme decirle, la persecución puede ser muy recia y lo vemos a través de la historia y lo vemos a través de las escrituras. Muchos perdieron la vida por ser perseguidos, por lo que creían. Lo estamos viendo hoy en día en diferentes lugares del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Gente perdiendo la vida por hablar de lo que creen. Entonces, una manera de mantenernos fuertes y no darnos por vencidos y no ser conmovidos es permanecer juntos. Tenemos que estar juntos. Entonces, aquí es cuando leemos la palabra, vemos un poquito de esto cuando indagamos un poco más, ¿verdad? Porque dice que nos acerquemos, ¿verdad? Con un corazón, en confianza, eso en el versículo 22. ¿Por qué? Porque Pablo les está acordando a ellos que cuando tú vienes a Cristo, tú puedes, el velo que había antes, o sea, los rituales de antes, donde era el sacerdote que intercedía a Dios en el lugar santísimo por una vez al año por el pueblo, nadie más podía entrar a ese lugar. Pero ahora, a través de Cristo, todos tenemos ese acceso libre para llegar al Padre. Podemos llegar sin ningún problema. Tenemos que mantener la esperanza de las promesas de Dios. Y tenemos que considerarnos mutuamente. Entonces le dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está hablando de Dios. El que prometió no es hombre, es Dios. Dios es fiel. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es uno de los principales motivos de congregarnos. Nosotros cuando estamos juntos, ¿qué hacemos en el servicio? Y quiero hacer una aclaración. A lo mejor utilicé, porque estamos muy utilizados el término iglesia para tal vez referirme al templo, pero nosotros sabemos la distinción. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos tú y yo. El templo es el lugar, el edificio donde nos reunimos. A veces puede que lo use sin darme cuenta al diferente, pero quiero hacer la aclaración para que entiendas. Si digo ir a la iglesia, estoy diciendo ir al templo, porque la iglesia somos tú y yo. Pero una de las cosas que hacemos cuando vamos al templo, cuando nos congregamos, es precisamente animarnos unos a otros. Es muy fácil desanimarse cuando nos mantenemos como llaneros solitarios, cuando nos mantenemos aislados. Nosotros es muy fácil que nos desanimemos porque estamos diseñados de esa manera. Estamos diseñados para no vivir aislados. El ser humano no está diseñado
para vivir solo, para vivir aislado. Aún si fuéramos a hablar de cosas médicas, sabemos que un ser humano que se cría aislado se va a criar, ¿verdad?, antisocial y puede desarrollar un sinnúmero de psicopatías porque no tiene relación con otros seres humanos. Entonces, de por sí el ser humano no está diseñado para vivir aislado. Y la iglesia, de la manera en que Dios la diseñó, el cuerpo de Cristo, Él lo diseñó para que funcionaran como lo que acabo de decir, como un cuerpo, no aislado. Lamentablemente, y creo que esto se podrán, los pastores que me escuchen, ¿verdad?, se podrán relacionar que después de la pandemia, muchos pastores, ya casi 5 años después, todavía están luchando para que la gente venga a los templos. Siguen metidas en las redes, siguen mirando desde las redes. Y no hay nada malo con mirar servicios en las redes, pero ese no debe ser la norma, ese debe ser la excepción. Hay personas que no pueden si no es de esa manera. Y no es de las personas, y yo no estoy criticando eso. Hay personas que están en una cama, que no se pueden mover, que no pueden ir a un templo. Esa es una opción que tienen, aunque de verdad están perdiendo esa comunión con los hermanos, pero yo creo que si ellos se comunican con una iglesia, la iglesia puede llegar a sus hogares o a su hospital y darle, ¿verdad?, ese calor humano que es tan necesario para que ellos se sientan parte de ese cuerpo, ¿verdad? Hay personas que tienen trabajos que confligen con los horarios de la iglesia en el sentido de que trabajan en los horarios que están abiertas las iglesias y tienen que descansar durante el día. Entonces, hay personas por ejemplo, personas que guían troces, como es el ejemplo de mi hermana, ¿verdad?, que guía troces, que tienen horarios tan conflictivos que a veces es bien difícil poder coordinar, ir a la iglesia y descansar y trabajar, porque sabemos que esos trabajos conllevan más de 12 horas en la calle, los que no viven literalmente en su truck, ¿verdad?, en su camioneta. Hay cosas que sí pueden ser excepciones, pero son las excepciones, no es la regla. Hay personas que simple y sencillamente dicen, no, yo no quiero ir para la iglesia porque es que allí hay un montón de hipócritas. Yo le sirvo al Señor a mi manera y yo me voy a quedar aquí y yo veo los servicios desde aquí. El problema es que eso también es un arma de doble filo. Porque cuando tú estás alejado del rebaño, es más fácil para que Satanás te engañe. Es más fácil para ser engañado por las diferentes cosas que vas a ver a través de la internet. Yo te puedo dar testimonio de que la internet es un lugar muy peligroso. Sí, es una herramienta fantástica y extraordinaria y la estamos usando. Pero tenemos que estar conscientes de que también es un arma que Satanás también está utilizando muy bien. Y hay muchas personas que aparentan ser cristianas, que tienen toda la apariencia, tienen todo el vocabulario de cristianismo, pero lo que está enseñando cuando tú lo comparas con las escrituras es algo que es totalmente ajeno a la escritura. Es bien importante que nosotros asistamos a la iglesia porque dentro de la iglesia nosotros vamos a crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Crecemos espiritualmente estudiando la palabra. Crecemos espiritualmente escuchando mensajes, yendo a clases en la iglesia, porque en la iglesia podemos también hacer preguntas. Ahora mismo yo estoy aquí en la radio, pero a menos que tú no me llames por teléfono, no puedes hacer ninguna pregunta. En la iglesia el ambiente es diferente. Tú puedes levantar la mano, tú puedes hacer preguntas en la hora de coinonía, o sea, en la hora en la que estamos juntos compartiendo un cafecito. Podemos expresarnos. ¿Cuántas veces no he tenido a la hora de coinonía personas que se me han acercado con preguntas o me cuentan algo de su vida y
cuando me dan el testimonio, tienen preguntas al respecto o quieren saber cómo deben de proceder en una situación. No solamente a mí, estoy segura que han ido donde los pastores, estoy seguro que han ido donde otras personas, que ellos entienden que le pueden preguntar, ¿verdad? Para la gloria de Dios, lo digo con mucha humildad, porque Dios me ha puesto en mis manos el enseñar la palabra y yo tomo esto muy seriamente y con pinzas, porque yo entiendo la responsabilidad que es cuando una persona viene ante ti a hacerte preguntas, porque no estoy mirando a mi hermano en Cristo, estoy mirando una vida a la que Dios ama y de la que Dios me va a llamar cuenta si yo la llevo por el camino que no es. Por eso es bien importante también, si uno no sabe, decir, mira, yo no sé, pero vamos a ver si encontramos a alguien que sepa, o vamos a buscar la Biblia, a ver qué dice la Biblia y a ver si podemos entender un poquito más del tema. Pero eso es lo que hacemos en la iglesia. Estamos compartiendo, estamos buscando crecer espiritualmente. ¿Sabes qué es en medio de ese lugar donde tú dices que hay mucha gente hipócrita o que tú dices que hay mucha gente mentirosa o lo que sea que tú digas? Es en ese lugar que Dios te quiere hacer crecer. Porque es en donde está difícil que crecemos. No es en lo fácil todo el mundo está bien. Pero ¿cómo podemos demostrar que yo he crecido? ¿Cómo yo puedo demostrar que yo he crecido en cuanto a lo que es la paciencia, en lo que es el sometimiento, si no es precisamente en un lugar donde está siendo difícil para mí? Ahora mismo, en cuidar a mi abuela, he podido experimentar que he crecido en unas áreas porque en momentos donde ha sido extremadamente difícil, he podido mantener la calma, he podido mantener la paciencia, he podido reaccionar con compasión y con amor. Pero si yo no estoy en ese momento difícil, no voy a aprender a permitir que Dios trate con mis emociones, trate con mi carácter, trate con mi temperamento. Es precisamente en ese lugar donde hay tantas personas diferentes, tantas personas que piensan diferente a mí, que yo puedo ser moldeada, que yo puedo aprender, porque yo no tengo toda la verdad, yo no estoy bien 100% todo el tiempo, yo me puedo equivocar, pero si no hay nadie que me diga, mira, te equivocaste, o hay alguien que actúe diferente a mí, yo lo estoy viendo, y Dios y el Espíritu Santo me pueda ministrar, mira, esto es lo correcto, ¿cómo yo voy a aprender? No se aprende aislado, se aprende en medio del grupo. Eso lo sabemos. El sistema está hecho para aprender en grupo. Nadie aprende aislado. Muy pocas personas son autodidactas hablando de lo que es el aprendizaje de diferentes cosas. Cuando vamos a la escuela desde niños nos enseñan y nos enseñan de diferentes materias, pero también nos enseñan a vivir en sociedad, a vivir en comunidad. Por eso es que es tan importante que usted lleve a su niño a relacionarse con otros niños, porque aunque tal vez van a salir peleando, pero es ahí donde usted va a poderle disciplinar y enseñarlo a lo que es correcto y lo que no es correcto. Dentro de la iglesia es lo mismo. No todo el mundo va a estar de acuerdo con usted. No todo el mundo va a pensar igual que usted. Pero sabe que dentro de la iglesia, como lo que reina es el amor de Cristo, podemos aprender a tolerarnos, y el pastor, ¿verdad?, que es el que está a cargo de la grey, puede aprender ¿a qué? A disciplinar, a enseñarnos. No se enoje con los pastores. Ellos están ahí para disciplinarnos. Y yo quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Ya que estoy hablando de iglesia y pastores. Yo estoy dando por sentado que es una iglesia de sana doctrina, porque eso es muy importante. Nosotros no podemos estar en cualquier iglesia. Tenemos que estar en una iglesia que se predique la verdad de la palabra, sin cambios y sin excluir cosas. Eso es súper importante. Y dentro de ese marco es que yo estoy hablando lo que estoy hablando. Estoy asumiendo que tú estás yendo a una iglesia de sana doctrina, donde lo primero es Dios, lo segundo es Dios y lo tercero es Dios. Eso es lo que yo estoy asumiendo aquí. Porque sabe que el Espíritu Santo es el que dirige, ¿verdad? Está dentro de nosotros y es el que le va a dirigir al pastor para poder ayudar a descubrir tus dones,
para disciplinarte, para decirte, mira, esto no está bien, mira, estoy observando esto, todo en amor, ¿sabe? Porque no crea que el pastor es perfecto. Ellos saben que ellos no son perfectos. Ellos también necesitan nuestras oraciones, nuestro amor, nuestro cuidado. Nosotros entender que ellos se pueden equivocar. Si ellos se equivocan, mire, tenga el respeto y también sea, ¿verdad? Vaya con cuidado, sáquelo aparte, diga, yo creo que usted dijo esto mal, yo creo que está mal. No le quite la autoridad delante de las demás personas, porque el que va a estar mal es usted. Porque hay un orden y Dios le gustan los órdenes y Dios estableció los órdenes. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por esos órdenes. Es toda esta dinámica, aún lo que yo estoy hablando, lo que nos enseña a vivir nuestra vida cristiana y lo que nos ayuda a permanecernos firmes. El mundo nos está mirando. El mundo, cada vez que cometemos un error, ¿qué es lo que dice? Y eso que es cristiano. No dice, y eso que es Brenda, y eso que es puertorriqueña, y eso que está en tal iglesia. No dice, eso que es cristiano. Tú y yo estamos dañando el nombre de Cristo cuando no vivimos una vida que le agrade a Él. Pero es en la iglesia donde somos corregidos. Es en la iglesia donde podemos tener ese sentido, ¿verdad?, de pertenencia. Otra cosa a la que nos lleva a esto es que lo que acabo de decir, y algo que a mí me parece hermoso y maravilloso dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es que como iglesia, como cuerpo, no hay división. No hay puertorriqueño, no hay cubano, no hay mexicano, no hay haitiano, no hay ecuatoriano. Lo que hay es el cuerpo de Cristo. Y eso para mí es hermoso, porque cuando nosotros nos reunimos juntos, lo que importa es que nosotros como cuerpo, poder amarnos como parte de ese cuerpo. Y cuando la palabra lo establece como parte de un cuerpo, es porque la cabeza de todo es Cristo. Entonces todos tenemos una función allá adentro. Cuando tú no vienes a la iglesia, hay una función que Dios puso en tus manos, porque créame, todos tienen dones, todos tienen talentos, todos tienen un propósito dentro del cuerpo de Cristo. No todos tienen el mismo talento, no todos tienen los mismos dones, no todos van a cumplir el mismo propósito, pero todos están colaborando para un propósito en conjunto, y es que ese cuerpo funcione adecuadamente y que ese cuerpo haga lo que tiene que hacer, que es que llevar este evangelio a toda criatura. Hay personas que saben cocinar muy bien. Hay personas que les gusta servir, que les gusta llevarte el plato a la mesa, que les gusta que te sientas bien, quieres algo más, quieres café. Eso es parte del servicio. Eso es parte de lo que tú tienes que hacer. Eso es cuando tú haces sentir bien a una persona que llega nueva, tú estás siendo ese reflejo de Dios para la vida de esa persona. Entonces tú estás siendo parte del ministerio del cuerpo. Y lo digo porque hay personas que piensan que si no están en el altar, no son parte del cuerpo, no son parte del ministerio, no tienen algo importante. Y eso es una mentira del diablo. Tú tienes que buscar cuál es tu don, qué es lo que tú sabes hacer bien, que sirve para la obra de Dios, y ejercerlo. Poco a poco, si hay cosas que Dios va a seguir añadiendo, Dios te las va a ir dejando ver. Y una de las cosas donde la descubre, tus dones y tus ministerios, es precisamente en congregación, en la iglesia, en el templo. Cuando están en momentos difíciles, nos damos ánimos los unos a los otros. Todos lo hemos experimentado, que llegamos en una tal vez molesto o desanimado o tristes, y después de un ratito cantando en el servicio, aplaudiendo, orando, alabando a Dios, se nos olvidó que estábamos molestos, o se nos olvidó que estábamos intranquilos, o si estábamos enfermos dijimos, necesito que oren por mí, y oramos por ti. Todo eso es parte de estar congregados juntos. Es una gran familia. Yo amo el hecho de que Dios lo hizo todo perfecto. Entendió que Brenda sola no lo iba a lograr.
Entendió que Brenda sola no iba a poder hacer lo que él puso en sus manos a hacer. ¿Y qué dijo? Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerla en Shekinah Glory Ministry y vamos a ponerla para que sea de bendición a sus hermanos, porque sabe que los dones y los talentos no son para mí. Dios no me los dio para mí. Dios me los dio para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando tú y yo podemos poner nuestros dones y talentos a trabajar en el cuerpo de Cristo, nosotros comenzamos a sentirnos mejor. Comenzamos a sentirnos como que tenemos un propósito en la vida, como que somos parte de algo. Y eso es muy importante aún para nuestra psiquis, para nuestro bienestar físico. Porque hay muchas personas que viven encerradas, viven amargadas, viven en depresión, simple y sencillamente porque están encerradas. Y yo puedo dar fe de eso, yo no me lo estoy inventando. Yo te estoy hablando de mi experiencia. Cuando yo estaba en una depresión muy terrible por 3 años, yo vivía encerrada. Yo cerraba las ventanas. Yo no quería salir con nadie. Yo no quería que nadie me fuera a ver. Yo vivía encerrada. ¿Y qué hacía eso? Que me hundía más en mi depresión. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros nos aislemos, porque ahí somos más fáciles para engañar. Pero cuando estamos en la iglesia, si alguien me ve triste, ¿sabe qué? Me va a decir, ¿qué te pasa? Yo te veo diferente. A ti te pasa algo. Y eso da pie, ¿para qué? Para que Dios pueda ministrar a tu vida si tú te estás sintiendo mal. Y si nadie va donde ti, cuando tú vas a la iglesia, acércate a alguien y dile, mira, me estoy sintiendo mal. O mira, me siento solo, sola. Mira, tengo muchos pensamientos que me están viniendo y me están dando ansiedad, ayúdame. Estás en el lugar correcto si vas a una iglesia sana que puede decirte, mira, yo no tengo conocimiento en esto, pero vamos a hablar con los pastores. O mira, si es una persona que tiene conocimiento, vamos a sentarnos, vamos a orar, vamos a buscar la Biblia. ¿Sabe? Es importante. Hay una sociedad que se está perdiendo en un mundo que está deprimido, un mundo que está lleno de odio, un mundo que está lleno de resentimiento, un mundo que está lleno de falta de identidad. Entonces la iglesia no puede caer en ese juego. La iglesia no puede caer en yo me quedo en casa. Porque sabe que en casa no se van a dar unos procesos que solamente se van a dar cuando tú te congregas. Hay algo que nosotros los que creemos en esta palabra en la Biblia estamos esperando, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero para el rapto y después en segunda vez, porque son 2 cosas diferentes, pero no es el tema. Pero aquí lo importante de esto es que como iglesia, cuando nos congregamos, estamos esperando al Señor juntos. Estamos en vela, nos animamos, oímos mensajes, le decimos al otro, mira, yo estoy esperando al Señor, sí, yo también, yo me voy con Él. Son ánimos, estamos esperando. Y ¿sabe qué? Una de las cosas maravillosas de todo esto es que nosotros decimos congregarnos, reunirnos, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia. Y una de las cosas grandes que va a pasar es que cuando el Señor levante a su iglesia, nos va a reunir a todos allá en las nubes. Qué hermoso que ahora nosotros estamos ensayando cuando nos congreguemos lo que va a pasar, porque es la promesa que estamos esperando. Entonces no podemos dar por sentado o tener en poco cuando hablamos de congregarnos. A veces, ¿verdad? Nosotros decimos es que eso los pastores lo dicen porque quieren tener mucha gente y quieren dinero. Mire, hay que terminar con esa mentalidad ya, porque el diablo nos está engañando. El diablo está engañando a la gente, poniéndole esos pensamientos. ¿Para qué? Para mantenerte afuera y poder hacer una destrucción en tu vida. Cuando hay un rebaño, si vamos a las ovejas reales, ¿verdad? Las ovejitas que están allá en el campo y un pastor, vemos que ellos siempre van a estar pendientes que sus ovejas no se vayan solas. Porque la oveja es un animal que es muy indefenso.
y siempre espera la dirección del pastor, ¿verdad? Y vemos cómo para ayudarse el pastor tiene otros animales alrededor que velan, ¿verdad? Porque son rebaños grandes para que esa ovejita no se salga. ¿Por qué? Porque si esa ovejita se va sola, hay animales predadores que pueden matar a esa ovejita, porque la ovejita no se sabe defender, porque la ovejita es muy inocente y lo único que está es mirando para abajo, comiendo pasto, no se da cuenta del peligro. Por eso es que la Biblia nos compara con ovejas, porque nosotros, ¿verdad? Sin esa guianza del pastor, hablando ahora del pastor de pastores, de Jesús, nosotros estaríamos perdidos, pero Dios ha puesto pastores terrenales, ¿para qué? Para que cuiden de sus rebaños y a ellos les pedirá cuenta. Pero mire, mi hermano, no se quede en su casa pensando que en la iglesia lo que hay es mucha gente hipócrita. En la iglesia lo que hay es muchos seres humanos imperfectos, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho a alguien que ha ofendido a otra persona? Que ha ofendido a otra persona. O hemos hecho algo que ha molestado a otra persona. O tal vez creemos en algo que no le gusta a otra persona. Somos seres humanos. Eso es normal. Usted va a su trabajo y en su trabajo usted no piensa. Todo el mundo piensa como usted. En su trabajo hay gente que a usted no le cae bien. En su trabajo hay gente que trata de hacerle daño. Pero usted va a su trabajo porque usted ahí gana un salario. ¿Cuánto más ir a la iglesia, que es donde recibimos herramientas para tener vida eterna, para poder crecer espiritualmente y llegar a nuestra meta, que es encontrarnos un día con Jesús en las nubes y eventualmente vivir en el reino de los cielos? Nosotros no podemos tomar esas excusas para hacer las cosas a nuestra manera. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde que las cosas son a la manera de Dios. Y solamente haciendo las cosas a la manera de Dios podemos agradar a Dios. Dios estipuló que su pueblo es un cuerpo y que su cuerpo tiene que estar unido. Entonces nosotros debemos de estar unidos. Nosotros debemos de buscar crecer en medio de un lugar difícil. No todos los que están dentro de la iglesia son, porque la palabra lo dice. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Sabe cuántos testimonios yo he oído de personas que han estado en iglesia, testimonios de personas que salieron del satanismo, de la brujería, que estaban yendo a la iglesia, estaban en puestos de las iglesias, todo el mundo se creyeran que eran muy espirituales y eran agentes de Satanás? Pero allí el Señor los arrestó. Y ahora son parte real de la iglesia. Mire, si usted está en su iglesia y usted no se lleva con todo el mundo, ¿sabe qué? La oración de usted debe de ser: Señor, cámbiame a mí. No estoy diciendo cambia al hermano, cámbiame a mí, para que yo pueda ver las cosas como tú las ves, para que yo pueda amar al hermano o a esta persona como tú lo amas. Señor, ayúdame a interceder y orar por esta persona. Porque sabe que usted no sabe si Dios ha permitido que usted esté ahí para interceder por alguien que está aparentando ser y no es, pero que el Señor quiere tratar con esa persona. Seamos agentes de cambio, seamos agentes de unidad. Seamos personas que practiquemos la palabra, que practiquemos la oración, que practiquemos la lectura de la palabra, que practiquemos el ayuno. ¿Sabe que eso es otra cosa que hacemos en la iglesia? Nosotros lo podemos hacer separado, claro que sí, lo debemos de hacer por separado, pero también lo hacemos como cuerpo. Cuando hablamos de Hechos 2, donde cayó, ¿verdad? Y fue derramado el Espíritu Santo para darles poder a aquellos discípulos que estaban allí para hacer su misión de predicar el Evangelio. ¿Sabe que ellos estaban juntos, unánimes, orando intercediendo por una misma cosa? Porque Jesús les dijo: vayan y esperen en aquel lugar, porque
el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. No les dijo eso, pero les dijo, vayan y oren juntos para la promesa. La promesa era el Espíritu Santo. Entonces, ese llenar del Espíritu Santo, porque ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero era esa llenura que hacía falta. ¿Para qué? Para tener el poder, para ser valientes, para hacer nuestra función en esta tierra. Y es lo mismo hoy en día. Ellos estaban allí unánimes, en un mismo sentir. No estaba uno orando por Lázaro y el otro orando por María y el otro orando. No, estaban todos unánimes orando por lo que se les había prometido. Y nosotros tenemos que como cuerpo también venir juntos y a veces proclamar ayunos por cosas específicas. Vamos a orar para que se rompa el poder de las tinieblas en esta área, en esta ciudad, en esta comunidad. Vamos a declarar 3 días de ayuno sin nada de comer. Vamos a declarar oración. Cada cual va a estar en oración aquí. Venimos a tal hora. Eso es de lo que estamos hablando, como un cuerpo, como un ejército. A mí me gusta mucho cuando yo hablo del cuerpo de Cristo como un ejército. A mí me gusta mucho porque eso me da a mí la visión en mi cabeza de poder. ¿El poder de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabe que nosotros no estamos haciendo nada de lo que hacemos en nuestras propias fuerzas. Todo lo que hacemos, lo hacemos en las fuerzas de Cristo, porque estamos en Él. ¿Sabe? Hay algo hermoso que habla aquí Hebreos, de anterior a llegar a lo del congregarse, cuando les está hablando sobre lo que hizo Cristo, y es que está diciendo, comparando a Cristo con los sacerdotes, ¿verdad? Y dice cómo estos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que estar ofreciendo un sacrificio constante, ¿verdad? Por el pueblo, pues obviamente porque sabemos que no era un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto es Jesucristo. Pero mira cómo lo expresa en el libro de Hebreos, que dice que hablando de Jesús, de ahí en adelante se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando. O sea, el sacrificio de Jesús fue definitivo, fue perfecto, por lo tanto, Él no tiene que seguir parado, porque lo que incluye el estar sentado es que ya se acabó lo que Él iba a hacer. Él se puede sentar porque los sacerdotes tenían que estar constantemente parados caminando. Él se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque ya su sacrificio está completo. Ya no hay nada más que hacer. Ahora está ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso está en Hebreos 10, Hebreos 10, del 12 al 13. O sea, ¿qué es lo que yo te estoy queriendo decir? Si nosotros estamos en Cristo, ya Él venció. Y nosotros, nuestras fuerzas para hacer todo lo que hagamos, vienen de Él. Él dice que Él se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Entonces, es en la iglesia donde nosotros podemos aprender a ¿qué? A hacer fuerte los lazos que nos unen con nuestra iglesia. Realmente, ¿cuántos de ustedes se comunican con los que pertenecen a su iglesia? Por teléfono. ¿Cuántos salen con ellos? Muy poco. Es en ese lugar donde nosotros nos reunimos que podemos hablar, conocer la vida de nuestros hermanos, conocer un poquito de ellos, y eso va haciendo que nuestro amor crezca por ellos. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Cada vez que yo sé algo de mis hermanos, porque ellos se sientan a hablar y lo cuentan o me lo cuentan a mí, me hacen verlo de una manera diferente, donde yo aprendo a amarlos de una manera diferente. No solamente aprendo a amarlos de una manera diferente, sino que puedo orar e interceder por ellos de una manera más intensa, porque ya yo sé sus necesidades, ya yo sé lo que les causa tristeza, lo que les causa enojo, y puedo ir delante de la presencia de Dios e interceder por mis hermanos. Pero esas son dinámicas que solamente se pueden dar en el contexto
de las reuniones en el templo, de nosotros como iglesia viniendo a estar juntos en un lugar específico. Porque realmente cuando estamos solos hay muchas cosas que vamos a perder. Y como dije, somos un blanco muy fácil para el enemigo, para que nos engañe. Hay un ejemplo que les puedo dar, ¿verdad? Para que entiendan un poquito más la función de la iglesia. Y es estos negocios, ¿verdad?, de multiniveles. Ellos tienen reuniones cada cierto tiempo. Y cuando tú entras al negocio te dicen tú tienes que ir a las reuniones o debes de ir a las reuniones. Y son cada cierto tiempo. ¿Para qué son esas reuniones? Esas reuniones son para mantenerte motivado porque saben que el negocio no va a ser fácil y saben que lo que te están prometiendo no va a ser fácil obtenerlo. Entonces te tienen que mantener motivado y te van a decir ven a las reuniones para que puedas mantenerte motivado y para que puedas tener herramientas y para que puedas alcanzar lo que tú quieres más rápido. Entonces, podemos comparar eso con nuestras reuniones en la iglesia. En la iglesia es lo mismo, lo único que la motivación es diferente. Mi iglesia en la motivación es que obtener la corona de vida, obtener lo que Dios prometió para nuestra vida, ser parte de ese cuerpo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Estoy yendo ¿para qué? Para mantenerme motivada. Cuando yo no voy a la iglesia durante la semana, yo les puedo decir que todos los problemas que a veces estoy confrontando me desaniman. Y no es que yo deje al Señor, pero cuando voy a la iglesia salgo diferente. Salgo con nueva fuerza, salgo con una visión diferente, salgo motivada, salgo con esos ánimos para comenzar la próxima semana. Es importante porque sabe que en eso es que nosotros vamos a mostrar nuestro amor. Yo no puedo mostrarle mi amor a alguien que yo no tengo de frente, a alguien que yo no veo. Yo le puedo decir te amo, pero más allá de las palabras, ¿qué más puedo hacer? Pero es en esa, cuando estamos juntos, que nos podemos abrazar, que podemos hacer algo por ti. Perdón, podemos demostrarnos ese amor que nos demanda la palabra. Entonces, vamos a buscar estar en ese grupo donde siente y tiene el mismo propósito de vida que yo. Vamos a buscar aprender juntos. Vamos a aprender a buscar esa confianza de que yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Si yo me siento triste, tú me ayudas. Si yo estoy, ¿verdad?, cargado, puedo hablar contigo o puedes orar por mí. Es importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a amarnos, no de la manera que ama el mundo, de un mensaje por Facebook, un mensaje por otras redes sociales, mira, te amo, o te pongo un corazoncito, pero ¿qué del abrazo? ¿Qué de las palabras de motivación? ¿Qué de la oración juntos? Eso no se puede dar en aislamiento. Eso solamente se puede dar en el contexto de reunirnos juntos en la iglesia. Y eso es el plan de Dios. La palabra congregarse es un deber presente y nos recuerda la esperanza futura. Hace un llamado a los cristianos a una comunión mutua y constante y va llevando nuestros corazones a anhelar el día prometido cuando Cristo mismo nos reunirá con Él. ¿Sabe qué? Esto aquí en la tierra es temporero, pero yo quiero obedecer a Dios mientras estoy aquí en la tierra en todo lo que la palabra me llama a hacer. Que es fácil, no es fácil. No es fácil, pero yo sé a alguien en quien yo he creído que me ayuda a hacer lo que yo no puedo. Y es posible, mi hermano, es posible amar a las personas con las cuales usted no está de acuerdo. Pero eso es una disciplina, usted se tiene que disciplinar y usted tiene que orar la oración correcta. Y la oración correcta no es cambia a fulano, la oración correcta es cámbiame a mí. Porque el cambio tiene que empezar por nosotros.
El cambio tiene que empezar en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Yo tengo que crecer espiritualmente y sola yo no lo puedo hacer. Yo necesito a mis hermanos. Yo necesito al cuerpo de Cristo, porque esto no se extiende solamente a mi iglesia local. El cuerpo de Cristo es todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador y Salvador, y que ha dejado todo su mundo de pecado atrás y ha comenzado a vivir de la manera que Cristo, que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ese es parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Por eso es que también tenemos que orar. ¿Por qué? Por las otras congregaciones, por otros pastores, por los misioneros. ¿Por qué? Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y si hay muchas iglesias, ¿por qué no todo el mundo cabe dentro de un mismo lugar? Un templo, quiero decir. Necesitamos iglesia, y aún teniendo iglesia, la gente no quiere ir teniendo templos. Necesitamos, ¿verdad?, que los pastores que Dios ha llamado se pongan firmes, se activen, porque sabe que hay muchas vidas que van a llegar a los diferentes templos, y eso está muy bien, porque así lo diseñó el Señor, porque Dios a cada pastor le dio un llamado específico, cada pastor está enfocado en un área específico. Y eso es lo que Dios hizo, porque el único que puede hacer todo es Dios. Nosotros como seres humanos solamente podamos hacer hasta donde Dios nos lo permita. Y tenemos que orar por las iglesias. Tenemos que orar para que el cuerpo de Cristo siga uniéndose cada día más. No desuniéndose por tontería, por cosas que no estamos de acuerdo. Porque después que no se salga del marco bíblico, porque eso es lo más importante. Después que no se salga del marco bíblico, estamos todos ¿en qué? Hacia un mismo viaje, mirando hacia una misma meta, que es que llegar al reino de los cielos, encontrarnos con nuestro Señor y Salvador en las nubes, aleluya. Yo creo que tenemos que orar para que siga creciendo el amor, para que los que están quedados en sus casas busquen una iglesia, no se queden atrás, no se queden solos. Queremos que ustedes puedan experimentar también lo que es el amor de Dios en grupo. En grupo, no solamente lo que escuchas de que Dios te ama, ven a experimentar a la iglesia lo que es el amor de Dios a través de un abrazo, a través de un café que compartan, a través de una sonrisa. Oye, es bueno estar con los hermanos, es bueno poder compartir con ellos. Es bueno tener actividades donde nos encontremos con otras personas que creen lo mismo que nosotros y poder decirle, wow, yo no te conozco ahora, pero somos parte de la misma familia. Es hermoso que Dios nos dio una hermosa y grande familia. Así que no te quedes y no le creas la mentira al diablo de que no voy a la iglesia porque son unos hipócritas, y no le creas la mentira al diablo de que todos son iguales. Eso no es verdad. Somos todos humanos y todos fallamos, pero todos estamos buscando crecer en el Señor, y tú haces falta. Te necesitamos con nosotros, porque lo que Dios puso en tu vida, tus dones, tus talentos, hacen falta. Son para la edificación de la iglesia. Así que yo quiero orar para que el Señor, ¿verdad?, sea motivando a estas personas a que busquen una iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu amor inmenso, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tú diseñaste, Señor, un cuerpo, Señor, una iglesia, para que cada uno nos ayudáramos, Señor, para que nos respaldáramos mutuamente, para que nos animáramos mutuamente, porque tú sabías que iba a ser difícil, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Yo te pido por mis hermanos, por mis amigos, Padre, que nos están escuchando. Padre, si hay alguno, Señor, que se está quedando, Padre, que tome la determinación
de ir a tu casa y comenzar de nuevo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar en este lugar y expandir tu palabra y llevarla a todos aquellos que nos quieran oír. Gracias por los ministerios que pasan por aquí, Señor, y por los que todavía, Señor, vienen detrás de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, por cada vida que nos escucha. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.